Jessica, de guía de egreso. Ahí estamos. Jessica Mariel, ¿no? Si querés sentarte por aquí, allí en el medio. Bueno, Angie, bueno, como quieran. Sí, no, como quieran. Está perfecto. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Buenas tardes, en realidad ya nos vimos, ya venimos de un día, de una jornada intensa de trabajo. ¿Están cansados? ¿Cansadas? Bueno, y aún nos queda lo mejor, que es el paseo por el casco histórico, así que no se vayan, que queda aún lo mejor. Y nos queda todavía este segundo panel de la jornada, de esta segunda jornada de congreso. Así que, bueno, tengo el honor de acá de coordinar un poco el panel. Les pedimos que si pueden ir tomando asiento, sería ideal. Tenemos que dejar la sala a 19:30 porque la gente, Sergio ahí, que nos dio una gran mano con toda la técnica, bueno, nos pidió expresamente dejar la sala. Así que seamos respetuosos de los horarios. Bueno, ahí estamos. Y entonces damos comienzo, ¿sí? Bueno, yo soy Paula, trabajo en el centro y acá, bueno, estoy coordinando justamente el panel 2 de este segundo día. Este panel se titula Promoción y Protección de Derechos, Trabajo con Jóvenes por la Inclusión Social. Bueno, me acompañan 4 oradoras, así que voy a darles la palabra inmediatamente a ellas, así no nos demoramos más tiempo. En primer lugar, le voy a pedir que tome la palabra Jessica. Jessica Mariel es de la provincia de Entre Ríos, tiene 22 años, estudia el profesorado de Lengua y Literatura, es miembro del Centro de Estudiantes de su institución y activista en derechos de niños, niñas y adolescentes. Dicta talleres de proyectos de ESI, de Fundación Emanuel, es con ESI y UNICEF, como también talleres de protección y cuidado de salud mental. Miembro del Grupo Juvenil por la Salud Mental de UNICEF Regional y este año consultora juvenil para la creación y lanzamiento del podcast En Mi Mente. Es egresada del Sistema de Protección y participa del colectivo Guía de Egreso de la organización Doncel y la del Comité Joven de la Red Latinoamericana de Egresados. Bueno, bienvenida Jessica, hoy ya estuvimos charlando, pero bueno, queremos que nos cuentes un poquito tu historia y tu lucha y tu... Sí, en relación a estos temas que nos convocan hoy. Bueno, gracias. Hola, ¿cómo están? Bueno, mi nombre es Jessica, soy miembro del colectivo de jóvenes guía egreso. Soy egresada del sistema de protección. Para aquellas personas por ahí que no saben, no sé, ¿cuántos saben qué es un egresado del sistema de protección? Muy poquito. Bueno, los egresados del sistema de protección somos jóvenes que vivimos en hogares. Son hogares convivenciales que supuestamente se dice que no deben permanecer más de 6 meses ahí. Es una medida proteccional que le pone el Estado, 6 meses hasta que se resuelva su situación, pero por lo menos en Argentina sabemos que eso no pasa, están 5, 10, 15 o hasta los 18 que egresan. Bueno, entonces soy egresada del sistema de protección, ya hay una introducción ahí, y miembro de Guía Egreso. Guía Egreso es un colectivo de jóvenes que viven en hogares o egresaron de hogares. Bueno, Guía Egreso está acompañado por la Asociación Civil Doncel. Y bueno, nosotros actualmente trabajamos toda la temática que es vivir en el hogar
y el egreso. Tratamos de luchar día a día para cambiar las vulneraciones que pasan en el sistema de protección, los buenos cuidados, los malos cuidados y más que nada escuchar la voz de los jóvenes. Nuestras voces que sean escuchadas y las voces de muchos jóvenes que ni siquiera saben de su existencia o por ahí son víctimas mismas del Estado de poder decir me pasa esto. Entonces nosotros decimos, bueno, tienen el derecho los jóvenes de poder expresar lo que les pasa, poder conocer más que nada sus derechos. Entonces decimos, bueno, a través de talleres podemos incentivar, decirle, no, nosotros vivimos por esto, somos pares y es así la cuestión, o te podemos ayudar en esto, o así de diferentes maneras. Bueno, Guía de Egreso también es prepulsor de la ley de egreso, PAE, ley 26.764, si no me equivoco. La ley de egreso es una ley que tiene 2 etapas. Esta nos ayuda a independizarnos, por así decir. Sabemos como ser en Argentina que los jóvenes que viven con sus padres están hasta los 18 o cuando egresan los padres tienen obligación de hacerse cargo hasta los 21. Entonces, a partir de esa ley, jóvenes que en su momento egresaron del sistema de cuidado se dieron cuenta de que salían del hogar y decían, bueno, ¿ahora qué hacemos? O sea, no tenemos trabajo, no tenemos acompañamiento, muchos se quedaban en la calle, muchos volvían con su familia donde habían sufrido vulneración de derechos. Y decimos, o sea, no se puede volver a pasar por esto. O sea, ¿qué mecanismo, qué herramienta podemos hacer? Bueno, estos jóvenes que muchos siguen en Guía de Egreso y nosotros seguimos, ahora estamos representándolos, lanzaron esta ley. Esta ley consta del 80% del salario mínimo vital y móvil y un acompañante. Funciona actualmente en la Argentina y desde la red latinoamericana se está como impulsando para que se pueda replicar en todos los países de Latinoamérica y que sea un derecho para todos los jóvenes, que el Estado se vea obligado de cumplir esta ley. Bueno, nosotros estamos acá por un proyecto, el proyecto Ruido, y creo que la misma palabra después van a escuchar a mis compañeras en los talleres de qué se trata más o menos, pero qué bueno es poder estar haciendo ruido acá en este congreso, todos y todas. Nosotros hacemos ruido desde nuestra experiencia, desde lo que es vivir en un sistema de cuidados, de lo que es vivir de una familia a otra familia, de que no se nos escuche, desde que se nos vulnere miles de derechos. Creo es un gran logro para todas nosotras poder estar acá. Creo que también el apoyo de personas adultas como Doncel, nosotros por ahí decimos, los adultos no nos escuchan, los adultos no nos entienden, pero creo que es una gran herramienta poder encontrar este tipo de personas adultas que sí te escuchan y sí te entienden y sí te acompañan a luchar para defender los derechos, como es Doncel y como es muchas otras organizaciones o mismas personas del Estado particularmente que sí abogan por la causa de decir, son personas, o sea, no son egresados, no es que vienen de una familia y van a salir, van a estar en las drogas, que van, no sé, van a robar, no. O sea, son personas, son sujetos de derecho y esto se tiene que remarcar siempre. Nosotros siempre decimos que no hay que tener prejuicios de las personas porque es lo mismo que, no sé, si tu padre robó, vos vas a robar. ¿Y cómo podés juzgar así a una persona? ¿Cómo podés juzgar de, no sé, muchas veces también se escucha de que un joven porque vivió en un hogar, sus padres están muertos? O sea, ¿cómo podés decir, bueno, es algo que también está muy estructurado desde hace años, que nosotros vamos por ese camino de decir, no todos los jóvenes fallecieron sus padres, por eso están en un hogar. O sea, hay cada situación que lo marca y lo hace estar ahí. Nosotros luchamos mucho porque se nos escuche todo lo que vivimos en el hogar. Cambiar, no cambiar, sino trabajar a la par del Estado para modificar aquellas cosas que vienen sucediendo y que deben ser transformadas. Nosotros muchas veces somos vistos como el enemigo porque estamos reflejando aquellas cosas que el mundo exterior no la ve y las sacamos a luz.
abusos de autoridad dentro de una residencia, malos tratos, que los jóvenes no puedan salir, que no puedan usar el celular en la misma residencia. O sea, yo creo que hay un montón de derechos que tenemos como personas y sujetos de derechos que somos, que se nos debe cumplir, estemos dentro de una residencia o estemos en una familia. La ley de egreso como ser en su segunda etapa es el 80% del salario mínimo vital y móvil, y el referente lo que hace es acompañar al joven. Acompaña al joven a buscar trabajo, a continuar sus estudios, acompaña también a tener recreación, a ir a terapia, en muchas cuestiones. Yo creo que cumple un papel fundamental lo que es el referente. Es como un padre o una madre. Y creo que tratamos de impulsar mucho de que la ley PAE es como una segunda oportunidad para el egreso. Es como un acompañamiento que debemos cumplir y hacer que se cumpla no solamente en Argentina, sino en el resto de los países que vayan a impulsarla. Que, no sé, ahora mucho que está pasando es el tema de, yo no me quiero extender, perdón, pero el tema de los referentes por ahí. No todos los jóvenes de Argentina tenemos referente. El referente, un joven egresa de un hogar y por ahí, no sé, muchos deben pensar, bueno, egresa y se va a alquilar, ya se pone a estudiar. Podría ser tan fácil, pero no. Un joven egresa a un hogar con millones de traumas de decir, bueno, hay dos posibilidades. Primero, de, bueno, al fin me voy porque la pasé tan mal. Segundo, estaba muy protegido en ese lugar y ahora ¿a dónde voy? En ambos casos, el joven tiene que egresar y independizarse, por así decir, porque es así. Independizarse, buscar trabajo, bueno, currículum. ¿Qué hice en el hogar? Nada, si no me dejaban salir. No, si tenía trabajo pero no me pagaban bien. No, en muchos trabajos no me quisieron aceptar porque sabían que yo vivía en un hogar. Que son muchos prejuicios que hay en la sociedad. Muchas veces no te aceptan solamente porque vos viviste en un hogar. Otras cosas, bueno, ir a la escuela. Bueno, tengo que ir a la escuela, tengo que terminar el secundario, tengo que hacer, no sé, una carrera. ¿Y cómo me pago los estudios? ¿Cómo me pago la comida? ¿Cómo administro mi dinero? Ahora los departamentos tenés que tener, no sé, ¿cómo es que piden? La garantía. Piden garantía, al mes de depósito, un mes de adelanto. No, en Entre Ríos sé que está unos 600, 700 mil pesos para entrar. No sé cómo estará acá en Buenos Aires, pero bueno, yo creo que debe tener mucha plata un joven como para tener el acceso a vivir en una vivienda. Y es muy complejo. El otro tema que me gusta mucho hablar es el tema de la salud mental, porque por ahí dicen, no, el tema de la adopción. No, porque los chicos son re rebeldes cuando va a ser adoptado, que si sale igual que los padres, no, quiero saber con qué familia estuvo, con qué familia, qué es lo que trae detrás, o sea, con qué me voy a afrontar. Y decimos, ¿por qué? O sea, los jóvenes pasan por un montón de cosas cuando viven dentro de una residencia y creo que hay que trabajar en acompañar y en sanar toda la vida, todos los procesos que tuvo, todas las cosas que pasaron. Así que, bueno, ese en sí nuestro trabajo, lo que hace Guía Egreso, lo que hacemos es acompañar a nuestros pares, ser las voces de aquellos jóvenes que no pueden y que no pudieron en su momento. Aquellos jóvenes que quedaron a la deriva por el mismo Estado, aquellos jóvenes que hoy en día hubiesen podido tener la posibilidad de estar estudiando, de estar trabajando, de tener una familia digna y no pudo. No pudo porque no tenía las herramientas, no tuvo acompañamiento del Estado, no tenía vínculos que puedan apoyarlo y alguien que le diga, no, yo pasé por esto o yo conozco a alguien que pasó por esto y podés salir adelante, no todo termina acá. Así que hagamos ruido y luchemos por los derechos de todos los jóvenes y de los jóvenes que viven bajo el sistema de protección. Y gracias. Muchas gracias, Jessy. Sobre todo, muchas gracias porque debo comentar que la propuesta inicial era para una compañera de Jessy, que es Naila Herrera, pero bueno, que por un problemita familiar
una complicación de salud con su hija, no pudo estar presente. Tuve el placer de presenciar en varias oportunidades la presentación de guía egreso del grupo y creo que es impactante lo que recibe la audiencia, porque efectivamente muchos desconocen del sistema de protección, desconocen la ley, no solamente jóvenes, sino también me atrevería a decir adultos, así que me parece que es muy importante que sigan haciendo ruido, que ese proyecto es muy, muy impactante y que justamente el trabajo que hacen en educación de pares y fortalecimiento de la autoestima, de la personalidad, aún en contextos muy adversos que por supuesto no han elegido, es muy, muy importante. Así que gracias por comentar la experiencia y mañana seguramente van a tener posibilidades de contar un poquito más de qué se trata el proyecto. Bueno, continuamos, si les parece. Continuamos por Diana Márquez. Diana Márquez es abogada, mediadora y líder en justicia restaurativa. Coordina Víctimas por la Paz, preside la Sociedad Argentina de Justicia Restaurativa y dirige el área de justicia restaurativa de la Asociación Pensamiento Penal. Es destacada por promover el diálogo restaurativo, liderar procesos en contextos carcelarios y articular iniciativas innovadoras para la resolución de conflictos graves. Diana, un enorme placer personal y del centro que hayas aceptado esta invitación, así que te escuchamos. Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Gracias al centro, gracias a Nurit Shalom, que me invitó, me buscó varias veces y eso fue fantástico para mí. Nos conocimos justamente en una diplomatura que hacíamos desde una cárcel de la provincia de Buenos Aires, desde Batán. Así que, en ese contexto nos conocimos. Yo dirijo no soy joven, eso no sé si se me han dado cuenta. Pero dirijo... Es un concepto, lo podemos ampliar. No, voy a estar hoy nomás, así que lo ampliamos hoy o ya lo dejamos. Dirijo una asociación de víctimas de delitos graves, gravísimos, algunos leves también. O sea que a nosotros nos han pasado homicidios de hijos, abusos, violaciones, secuestros, todo lo que se les ocurra, pero nosotros cuando nos constituimos como asociación de víctimas, lo hicimos, por supuesto, para acompañarnos para el adentro, acompañarnos amorosamente, pero para el afuera lo hicimos pensando en la responsabilidad que nosotros también teníamos una voz, algo para decir a la sociedad. Y eso para decir... son muchas cosas quizás, pero nosotros nunca estuvimos de acuerdo con el endurecimiento de las penas, ni con la baja edad de punibilidad. Entonces, ¿qué pensábamos? Y pensamos que lo contrario a inseguridad no es seguridad. Seguridad es un concepto que nos creamos los seres humanos para poder sobrevivir, pero lo contrario a inseguridad es construcción de convivencia. Entonces nosotros pensamos en construir esa convivencia y construir la convivencia con un otro que es un otro amigo, un otro vecino, un otro compañero, familia, está muy bien y así debe ser. Pero eso no nos desafía realmente hacia un camino de paz, hacia un camino de estructurar otro tipo de comunidades. El desafío de la otredad es cruzar el puente hacia el otro, que inclusive nos ha hecho un daño, hacia ver a los pares improbables, digamos. Entonces nosotros cruzamos el puente, lo cruzamos una y mil veces, lo seguimos cruzando, fundamentalmente hacia la cárcel, hacia donde están las personas que nos han hecho daño. Y ahí nos encontramos con una potencia inmensa, porque primero nos encontramos con que cuando nosotros entregábamos una mirada y una visión de humanidad, nos era devuelta doblemente.
Y cuando nosotros nos dimos cuenta que lo importante era no ir a imponer la voz nuestra, ni que nosotros no teníamos ninguna superioridad moral por haber sido víctimas, porque a su vez el concepto de víctima es mucho más amplio. Tenemos víctimas del sistema penal, víctimas institucionales. Las víctimas no somos nosotros los blancos heterogéneos. El concepto es mucho más grande. Entonces, qué sé yo, una persona que sacan a las 6 de la mañana por narcotráfico y quedan sus 2 o 3 hijos en la casa. ¿Alguien puede pensar que esos niños no son víctimas? Son víctimas. Entonces nosotros nos empezamos a dar cuenta que teníamos que ampliar el concepto, que teníamos que ir hacia ese otro, que teníamos que construir esa convivencia. Y así trabajamos ya durante muchos años con muchísimos espacios carcelarios, llevando talleres literarios, llevando no solamente lo que nosotros podemos hacer, sino también lo que ellos nos proponen hacer. Tenemos un espacio con el que trabajamos fundamentalmente, que es un espacio que se llama Cooperativa Liberté. Hoy, antes era un espacio solidario, Liberté. Es un espacio donde después del trabajo, ahí 10 años llevamos trabajando, y los que han pasado por lo menos un año en ese contexto de ese espacio donde se estudia, se trabaja, e inclusive en algún momento organizamos e inauguramos un restaurante para que también tuvieran algo de la felicidad del afuera. En ese espacio se ha logrado una cifra que es 0% reiterancia, 0% reincidencia. Porque ¿por qué hacemos todo esto? Lo hacemos fundamentalmente porque lo que necesitamos es volver a encontrarnos en el afuera, recuperar vecinos. Yo no quiero tener miedo de esas personas que en algún momento han cometido errores y daños. Y cuando pensamos en las segundas oportunidades, pensamos en segundas oportunidades para esas personas, pero yo también quiero plantearles la posibilidad de pensar una segunda oportunidad para nosotros, para pensar cómo tenemos que abrazar nosotros desde la comunidad a determinadas personas y pensar que la palabra prejuicio es probablemente uno de los peores insultos que tenemos en la lengua con la que nos comunicamos, y que a partir de los prejuicios es que quedamos paralizados, y el prejuicio se acerca muchísimo al odio y al resentimiento. Y la paz es una construcción, es una acción, es un hacer. Y es un hacer constante. Nosotros hace muchos años que creemos en los pacificadores y las pacificadores cotidianos, porque no se necesita hacer un gran show para tener paz. Se pueden hacer cosas pequeñas, porque no somos ni héroes ni heroínas, pero todas las veces que uno puede cruzar hacia encontrarse con el otro, hacia vincularse, generamos algo diferente, creamos otro relato, un nuevo relato pacificador, porque necesitamos bajar las violencias, indudablemente, las violencias estructurales y culturales que indudablemente nos van a llegar como violencia directa. No hay otra alternativa. Tenemos que pensar en cómo trabajar esas violencias. En eso estamos nosotros hace muchos años, y la verdad que las experiencias para contarles son muchísimas. Inclusive hemos hecho encuentros entre víctimas y victimarios de homicidios, inclusive en algunos casos de doble homicidio. Son encuentros que hemos facilitado porque hay necesidad. Muchas veces pensamos que cuando una víctima dice quiero justicia, sabemos lo que quiere decir, pero lo que sabemos es lo que nos dicen los medios que quiere decir eso. Pero cuando después vemos que cada persona es única, cada expediente es único, nos encontramos en que hay personas que piden justicia, pero lo que pidiendo justicia, es que tener verdad, tener una respuesta más trascendente, humana a lo que les pasó, a lo que nos pasó. Y en el caso de delitos donde han participado menores, también muchas veces lo que se pide es que haya adultos que se hagan cargo de lo que ha pasado. Un chico, siempre recuerdo un integrante de Víctimas por la Paz que entró y a su padre lo mató un chico de 15 años, y él siempre me dijo,
Yo entro a Víctimas por la Paz porque acá puedo hacerme la pregunta, ¿qué hizo que un chico de 15 años empuñara un arma? ¿Cómo llegó ahí? Esa pregunta no me la puedo hacer ni en ningún otro grupo de víctimas porque a ninguno le importa, pero a mí sí me importa. Porque ese chico a los 8 años dejó la escuela. ¿Y dónde estaban los adultos que tenían que ver? A los 11 años se quedó huérfano. ¿Y dónde estaban los adultos, los vecinos, la demás familia? Entonces, creo que hay una infinidad de cosas para hacer, para preguntarnos y para hacer. Y cada uno puede hacer en su ámbito, en su lugar. No se necesita, vuelvo a decir, hacer cosas inmensas. Se necesita hacer. Yo no sé cómo estoy de tiempo. Estas son mis anotaciones. Soy un desastre. No dije nada. 2 minutos. Bueno, muy bien. Cuando yo ingresé a Víctimas por la Paz, recién había ingresado, se había formado. Víctimas por la Paz tiene 9 años. Y yo soy mediadora, soy abogada y soy mediadora de origen. Y yo ingresé porque soy gestionadora en conflictos y en conflictos graves. Y bueno, y como esto tenía que ver en algunos casos con lo carcelario y siempre con el dolor, ¿no? Entonces, pero yo también había sufrido un delito muy grave. Y entonces yo antes de entrar con mi profesionalidad, sería, o mis tecnicismos, si se quiere, mis técnicas de abordaje, como se dice hoy, yo escribí una carta a Víctimas por la Paz a mis compañeros y compañeras para que supieran qué pensaba yo de esto. Y se las quiero leer. La escribí hace muchos años, pero cuando la leo a veces me impacta. Víctimas y victimarios convivimos a diario por la calle, cruzándonos en el subte, en el barrio, en la misma familia, y me pregunto, ¿qué hacemos con eso? ¿Cómo nos resignificamos? ¿Cómo salimos de la victimización y revictimización que nos hace vulnerables? Nos movemos en un ambiente en el que mientras nuestro ser está tratando de salir hacia adelante, hay profesionales y medios de comunicación que machacan hasta el cansancio mensajes de desesperanza y venganza. Una persona abusada no se recompone más. Una violada menos aún. El asesinato de un ser querido obliga a que te conviertas en un ser macabro y vengativo. Una víctima de robo hace que seas una persona llena de ira porque no pudiste o no supiste cuidar tu propiedad privada, etc. Así podemos enumerar cada uno de los delitos que queramos y si dejamos que estos mensajes operen sobre nuestra capacidad de discernimiento y nuestra voluntad, veríamos que su influencia nos iría convirtiendo en personas sin grandeza, ni capacidad de transformación, y nos volvería ciegos hacia el otro, que comparte el mismo espacio, que es un ser humano y que inevitablemente convive junto a la víctima. Entonces suceden movimientos contraculturales, casi milagrosos, como Víctimas por la Paz, en los que se habla de convivencia, de integración, de pacificación, aún con todo lo difícil que es instalar estos temas en una sociedad como la nuestra. Yo fui víctima de un delito grave, me ha costado mucho perdonar y perdonarme. He trabajado mucho sobre mí misma y para mí ha sido una tarea larga y difícil, sobre todo para salirme del papel de víctima, salir del cliché que impone el sentido común de que la víctima está rota, de que sin una infancia feliz no se tiene una vida feliz. Sobre esa experiencia traumática llevé a cabo una reconstrucción de mi persona. Soy mediadora, o sea que me dedico, estudio y llevo a la práctica el manejo de conflictos para una convivencia pacífica. Y sé de primera mano lo difícil y duro que es confrontar con conflictos, aunque sean menores. Es por eso que entiendo que no es nada sencillo lo que propone Víctimas por la Paz, que intenta una vía, la de la paz, tan poco transitada que a veces parece que va construyendo el camino al andar. Por esto no sería posible, pero esto no sería posible si no fuera porque Víctimas por la Paz está compuesta por personas que han dado un salto cuántico en la vida. ¿Y de qué va ese salto? ¿Cómo lo lograron? ¿Y qué piensan de la vida de los otros? ¿Cómo son con los demás conflictos? Son preguntas que deberíamos poder contestar para hacer alguna generalización, aunque sean injustas. Primera y única palabra clave, amor. El amor, sentimiento positivo que nos hace estar cerca de nuestra humanidad bondadosa, generosa y clara.
Segunda, protagonismo. Para dejar de ser víctima hay que ser protagonista de la propia vida. Hay que tomar las riendas y actuar con los dolores y las mochilas a cuestas, sabiendo que solo cada uno de nosotros puede intentar transformarse para convivir, para pacificar. Porque los ofensores, algunos con intención, otros sin intención, están por todos lados y también son víctimas. Pero esa diferencia, que es sutil y también muy importante, debería hacernos salir de los postulados pontificadores del bien y del mal. Y solo así, viendo las interacciones, las interdependencias, es que podremos corrernos de lugares oscuros, de sentimientos que nos achican la cabeza y el corazón. Y ser personas que se juntan en movimientos como víctimas por la paz y que solo entienden la vida desde una mirada compasiva, desde el amor. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Diana. No sé cuándo es esa carta, pero hace mucho tiempo es bastante, muy actual todo lo que dice. No paraba de tomar nota y ver los puntos que tenemos en común, bueno, entre las exposiciones que hay ahora y justamente con el centro, ¿no? Uno de los conceptos que trabajamos en el centro es esto de los 4 roles, seguramente lo habrán escuchado. Y también pensamos que justamente los roles no son fijos, sino que pueden ser móviles y en algún momento la víctima, puede convertirse en victimario y al revés, ¿no? ¿Y qué pasa con eso? ¿Y qué pasa cuando uno se queda encasillado en el papel de víctima o cuando encasillamos justamente al victimario en ese papel? Las dificultades que hay para salir, para comprender que bueno, lo que lleva a cada uno a abordar esos papeles en distintos momentos en distintas situaciones, en distintas circunstancias. Por otro lado, esto de la construcción de la paz. Creo que lo que estamos haciendo, es uno de los conceptos, ¿no? Acabamos de venir de un panel que hablaba justamente del diálogo de la paz, de la convivencia, que no son cuestiones dadas, sino que salen a partir de cómo salgan, de pequeñas acciones, de pequeños gestos. No es necesario pertenecer a una gran organización, sino juntarse justamente a partir de lo que decías, el amor, la necesidad de encontrar un vecino también, de recuperar un vecino y no encontrarse con un enemigo. Y por otro lado, no quiero dejar de mencionar algo que es muy importante. En Argentina se está debatiendo la baja de la edad de imputabilidad para los que son del país y para los que están afuera. Quizás hay contextos de discusión que lamentablemente las nuevas derechas traen nuevamente estos pedidos de bajar la edad de imputabilidad de jóvenes, de los jóvenes. Y bueno, la mirada es justamente, el desafío es explicar por qué esa no es la salida, por qué esa no es la respuesta, porque el mayor castigo, mayor punición no es la respuesta que debemos llevar para una sociedad que es naturalmente conflictiva. Si no, el encuentro con el otro, el encuentro con el vecino, el encuentro con aquel que es diferente, y trabajar por una construcción de convivencia y de paz que no sabemos cómo es, sino que hay que hacerla, juntándonos, viniendo a congresos, charlando y desafiando también nuestra propia identidad, porque dijiste ahí que justamente es una construcción transformadora, ¿no? Que estamos dispuestos a transformarnos. Creo que es algo que escuché también en otros paneles, salir distintos. Y por supuesto el amor, ¿no? La educación, cuando pasa por las emociones, como dice siempre Héctor, cada una de las cosas que hagamos con alguna emoción que nos genere y que la pasemos bien, seguramente ese aprendizaje será diferente que frente a una situación, a un aprendizaje, a una situación en la cual no estemos cómodos. Así que abreguemos por eso, por cultura, amor y por más vecinos. Bueno, gracias nuevamente y damos lugar entonces a Angie. Angie, ¿te puedo decir? Angie, por favor, porque así no nos sentimos tan formales, que te conozco. Bueno, Angie Figueroa. Ángeles tiene 23 años, vive en el partido de La Matanza, provincia de Buenos Aires.
es de conurbano, como ella siempre se presenta, estudia la carrera de musicología. En marzo de 2019 se capacitó como guía voluntaria en el Centro Ana Frank Argentina para América Latina. En el año 2021 comenzó a ser parte del equipo a cargo de la formación a cadetes de la Policía de la Provincia de Buenos Aires. A fines de 2022 se ingresó a la coordinación del museo en el Centro Ana Frank y es parte del equipo del Espacio de Pensamiento Joven Otto Frank, donde una vez al mes se reúnen con distintos jóvenes para conocer, debatir y aprender sobre temas que les atraviesan como juventud. Angie, bueno, un placer que te hayas formado y que seas parte de este panel. La conozco, bueno, trabajo diariamente con ella y me parece, quiero decirle acá públicamente que la admiro cuando trabaja con cadetes, con policías, cuando guía. Así que, un orgullo para mí presentarte en este panel. Todo tuyo. ¿Qué aplauden si ni empecé a hablar todavía? Bueno, yo ahora sí porque muevo mucho las manos y como estoy un poco nerviosa y cuando estoy nerviosa me duele la mitad de las cosas, tengo como mi machete acá. Un poco cuando hablamos de promoción, de protección de derechos, surge la pregunta de quién justamente tiene que ser garante de esos derechos y ahí la respuesta puede ser el Estado, ¿no? Que el Estado tiene que ser garante de nuestros derechos. Y es así como en el centro surgen varios proyectos, pero uno de esos es trabajar justamente con cadetes de la Policía de la Provincia. Son jóvenes de entre 18 y 29 años que se están formando para entrar a la institución policial para ser policías. Como la institución policial tiene que ser garante de los derechos y tiene que proteger los derechos, es así como surge justamente esta formación. Alguno de los objetivos, si se quiere, de la propuesta es, por un lado, poder analizar a través de la historia de Ana Frank, de su testimonio, cómo es que la violencia, la discriminación sucedió durante el nazismo, durante la última dictadura en Argentina, otro de los ejes que atraviesa el recorrido, pero también durante la actualidad. ¿Y qué pasa cuando esa violencia viene de parte del Estado? ¿Sí? Cuando hablamos de violencia institucional. La idea justamente es que ellos puedan también expresarse, ¿no? Que no sea solamente un monólogo nuestro queriendo llevarles todas las verdades, sino que poder abordar los prejuicios que muchas veces traen como jóvenes, pero también como futuros policías. Que existen prejuicios de ambos lados, ¿no? Y un poco la idea es ponerlos sobre la mesa, poder abordarlos, poder trabajarlos, poder charlar y entablar conversaciones y que ellos encuentren un espacio donde también los escuchen, que muchas veces lo que surge es justamente eso, ¿no? Que no encuentran un espacio para poder expresarse. Otra de los objetivos, si se quiere, es que puedan empezar a desarrollar capacidades para un uso legítimo y legal de la fuerza, por ejemplo, pero también un uso adecuado del poder que están teniendo, ¿sí? Bueno, un poco como dije, visitan el museo y así es como arrancan con la historia de Ana Frank, con su testimonio para hablar sobre violencia y discriminación, pero también la idea es, a través de otros talleres, poder poner en debate y sobre la mesa qué pasa cuando los derechos se contraponen, qué pasa en la actualidad con los derechos y que ellos puedan justamente traer sus opiniones, pero también entendiendo que el día de mañana van a ocupar un rol distinto en la sociedad y todo lo que eso conlleva y todo lo que eso también garantiza. Como dije, es un desafío porque nos abordan y nos atraviesan prejuicios y muchas veces yo les digo, si no los ponemos sobre la mesa es como que no existen. Y es un problema, ¿no? Y el primer paso para poder hacer un cambio es empezar a hablar de esas cosas. Si no se habla, de nuevo, no existe y lo importante es justamente poder darle visibilidad, si no, no se puede hacer nada frente a eso. Otro de los trabajos que también hacemos en el Centro Ana Frank es trabajar con jóvenes que están privados de su libertad en el servicio penitenciario también de la provincia de Buenos Aires, un poco siguiendo una metodología parecida en el sentido de que se busca que sea con la educación de pares, ¿no? Unas palabras que ya estuvimos escuchando bastante el día de hoy. La idea es que sean jóvenes trabajando con otros jóvenes, que es un poco el eje que siempre queremos trabajar desde el Centro Ana Frank. La idea es, por un lado, promover la reflexión, promover el empoderamiento juvenil y también empezar a reconstruir subjetividades, si se quiere. Y acá hay un punto en común entre ambos públicos, no para compararlos,
pero sí también ellos nos dicen que es el primer momento y el primer lugar en el que están empezando a ser escuchados. Y eso es algo también para pensar, ¿no? Para empezar a preguntarnos cómo puede ser que el primer momento donde los jóvenes se sientan escuchados sea con otros jóvenes. ¿Qué pasa ahí o qué cambio hay que hacer para que existan otros lugares y otros espacios donde también sean escuchados realmente, donde su palabra realmente valga, tenga un sentido y sea tomada en consideración? La historia de Ana Frank, un poco lo que hace en estos espacios es inspirar empatía, reflexión sobre los grupos que fueron discriminados, los grupos que fueron perseguidos, y a través de su diario es que se puede reflexionar sobre la resiliencia y cómo también en contextos más hostiles es que se puede seguir teniendo esperanza, se puede seguir creyendo, como lo dice Ana Frank textualmente, creyendo en la bondad interna de los hombres. Y un poco, y lo voy a leer porque si no me lo voy a olvidar, y quedó muy lindo escrito. Iniciativas como estas nos invitan a reflexionar sobre nuestro rol en la construcción de una sociedad más justa, más equitativa y respetuosa. Desde los cadetes de la policía hasta los jóvenes que son privados de su libertad, el objetivo, o uno de los objetivos, tiene un punto en común, si se quiere, que es fomentar el respeto por los derechos como pilar fundamental para la construcción de una democracia más sólida, más justa. Demostrar que a través de la educación y a través del compromiso es posible transformar las estructuras institucionales y generar también un impacto positivo en la sociedad, no solamente en el caso de los cadetes con el rol que van a tener, sino también invitarlos, en esto que también se fue nombrando de los 4 roles, invitarles a que decidan tomar un rol protector en su día a día más allá del rol para el cual se están formando, que ya de por sí debería ser un rol protector, y es también a lo que apuntan los talleres, a que se pueda dimensionar que van a tener una posición distinta en la sociedad y que tienen que tener una responsabilidad frente a eso. Desnaturalizar la discriminación, las prácticas discriminatorias, ¿sí? Mostrar de que no es natural y no debería serlo. Y también desnaturalizar el abuso de poder, ¿sí? Es otro de los pilares, si se quiere, que también es importante empezar a desarmar. Tratar de consolidar la imagen de la policía como protectora de derechos humanos y de también promover la reinserción social y el acceso a los derechos humanos, ¿sí? Y son un poco, nada, las iniciativas que nos parece que es importante seguir construyendo, entendiendo que desde la educación se puede hacer algo, ¿sí? Y algo con lo que a mí también me gusta mucho decirles, muchas veces vienen con situaciones o vidas muy difíciles, donde nos cuentan situaciones de violencia y discriminación que les atraviesan directamente, y es un poco llevarles desde el lado de la esperanza de que se puede hacer algo frente a eso. Y capaz en esa reunión de 20 cadetes y nosotros como el centro no podamos cambiar el mundo, pero es un primer paso. Y es el paso más difícil de dar y es, creo yo, también el más importante de dar. Es un inicio y es por donde deberíamos también empezar. Como derribar los prejuicios de ambos lados, pero también al mismo tiempo proponer de que empezar a hablar del abuso de poder, empezar a hablar de las situaciones de violencia y discriminación es el primer paso para el día de mañana buscar soluciones más concretas, que es también un poco a lo que se busca, ¿no? Que no quede ahí solamente en charlas y debates y reflexiones, sino que en base a eso poder llevar posibles soluciones para que el día de mañana su formación o las herramientas que tengan sean mucho mejores de lo que son hoy en día. Y eso. Bueno, felicitaciones, Angie. Sé que te estuviste preparando, que ahí te recibiste un coaching, pero estuvo muy interesante todo lo que dijo. Tengo la posibilidad de... Ahí está. Hola, hola. Ahí va, no lo voy a tocar más. Tengo la posibilidad de ver a Angie y a los guías en el encuentro. Están pasando policías, cadetes que vienen a formarse. Fuerte la imagen de ver a cadetes escuchando a
pares, formándose con ellos, escuchando la historia de Ana Frank, con personas que le están enseñando, que le están hablando, que quizás tienen su misma edad o son más jóvenes, ¿no? Entonces ahí ese encuentro me parece súper potente, es lo que potenciamos, es lo que propiciamos desde el centro, en el sentido de barrer los estigmas que pueda haber en ambos lados, ¿no? ¿Qué piensan los jóvenes sobre la policía? Quizás es temor, miedo, o quizás son otros pensamientos, ¿sí? Sobre todo en sociedades como la nuestra, que vienen de pasados recientes, que fueron caracterizados por dictaduras, por el abuso policial, por los desaparecidos. Entonces, ¿qué pensamos de la policía? Y quizás es miedo, quizás es un estigma, un prejuicio. Entonces, ese encuentro entre jóvenes guías, más jóvenes o de la misma edad, con cadetes, con policías que se están formando, para que sepan también barrer esos prejuicios que hay con otros jóvenes, para convivir, pero también para que esos cadetes, esas personas que se están formando para ser policías, sepan que son portadores de derechos. Acá Angie dijo algo muy importante, que se conviertan en protectores de los derechos humanos y, ¿por qué no, protectores de los pares dentro de una institución policial? Porque el abuso que sufren ellos también de violencia institucional, existe. Justamente es uno de los temas que charlamos: violencia de género, violencia justamente por los castigos que a veces tienen que afrontar dentro de ciertas instituciones que los preparan para policías, que en lugar de prepararlos, insisto, desde el amor, desde la inclusión, son otras prácticas las que se ponen en juego con el objetivo, se supone, de validar la autoridad. En ese sentido me parece súper importante lo que trajo Angie, esto también de ser escuchados, de la educación, de capacidad de transformar a través de la educación de pares puntualmente, a las instituciones sociales. Es un desafío, ¿sí? Las instituciones sociales deben incluirlos a todos, y es uno de los objetivos que nos proponemos en el centro. Y por supuesto, los jóvenes privados de libertad, reconocerse también como derechos, el derecho a tener derechos, sino por el hecho de, por el contexto que hayan atravesado, o que por las circunstancias de la vida que estén en ese momento bajo el sistema, en una cárcel, ¿no? Pero reconocerse justamente cuál es su historia, reconocerse que aún así en ese contexto son portadores de derechos, y que sepan sepan reclamarlos también. Me extendí mucho, pero ahí me pareció anoté un montón de cosas de todas, y por supuesto de Angie, que es con quien más trabajo y conozco lo que hace diariamente. Vamos a nuestra última presentación. Entonces, Mariela Bravo Rivera, les comento un poquito de ella y después le comento por qué la invitamos. Mariela Bravo Rivera es profesora general básica, mención artes visuales, pontificia de la Pontificia Universidad Católica de Chile. Tiene un certificado académico en psicología social, es magíster en estudios culturales por la ELAP Arcis, es diplomada en pedagogía para la memoria de la Universidad de La Plata, y se desarrolla en la temática de memoria con la niñez a partir del 2010 en diversos sitios de memoria en el Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Actualmente trabaja en un colegio, se presentó en un colegio de Chile, y está llevando a cabo su doctorado enmarcado en Pedagogía para la Memoria en la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación, en articulación con sitios de memoria y contextos escolares en Santiago de Chile. Y además, por supuesto, a partir de este año integrará la red de educadores del Centro Ana Frank, y hemos tenido la posibilidad de compartir una experiencia en Ámsterdam también de formación, también sobre estos temas, no solo del legado de Ana Frank, sino también sobre inclusión y convivencia. Y para mí es un placer que integre este panel hoy, porque conozco su trabajo, así que hoy nos va a comentar un poquito más de qué va eso.
Creo que a la cabina es, ¿no? Sergio, ¿a la cabina? Ahí nos pide OK. Ahí va el power. Dale, OK. Todavía no era. Perdón. Ahora. Eso. Ya. Súper. Bien. Les voy a pedir que me acompañen. Un segundo. No se puede. Que se pongan de pie conmigo. Gracias. Que se pongan de pie conmigo. ¿Quiénes alguna vez? Gracias igual por el entusiasmo. Gracias, se agradece, se agradece. ¿Quiénes alguna vez escucharon, no, a los jóvenes no les interesa nada? Lo lamento mucho, son excluidos como yo. ¿Quiénes, si quieren se sientan, y se ponen de pie, quienes alguna vez escucharon, mira, podríamos hacer eso, pero tú no tienes tanta experiencia, quizás podríamos traer un experto que lo haga? ¡Ay, lo lamento tanto! Excluidos como yo. Bien, asiento. Y mi favorita, que se ponga de pie quien escuchó alguna vez, cuando seas más grande vamos a hablar de esto. ¡Ah! Ya, sacúdanselo, sacúdanselo. Y ahora nos vamos a sentar porque estamos en la Cámara de Diputados y tenemos que portarnos bien. Y los voy a invitar a que me acompañen en esta presentación. Hemos hablado durante el día de ayer, el día de hoy, sobre cómo los jóvenes pueden participar más y mejor. Yo voy a invitarlos, los voy a empujar un poquitito más y voy a invitarles a pensar en las niñeces, ¿ok? En un contexto internacional teñido por conflictos, más de 38 conflictos armados vigentes, tenemos la obligación y la urgencia de pensar cómo trabajar por la paz. En específico, para mi país, Chile, la ONU este año, incluso 51 años después de nuestro golpe de Estado, nos insta a trabajar por la memoria, por la reparación, por la justicia, por la paz, a profundizar esas propuestas, porque la verdad es que necesitan profundizarse. Chile actualmente está viviendo un segundo riesgo referido a su violación a los derechos humanos, porque con el paso del tiempo es más difícil establecer escenarios de justicia, porque las personas que vivieron esas injusticias, valga la redundancia, están muriendo, están falleciendo. Entonces, hay una urgencia, hay que apurarse. Específico en el camino de la educación, que es mi trinchera, Claudio Nach, académico en derechos humanos, apoya que para trabajar sobre la promoción de los derechos se debe comenzar por la niñez. Porque si nosotros trabajamos estos temas desde la infancia, entonces vamos a tener jóvenes que se van a atrever a preguntar, a hablar, va a ser un tema apropiado y por lo tanto vamos a ser capaces desde los primeros años de pensar en mejores futuros posibles. En ese sentido, es importante recordar que los docentes y quienes nos vinculamos con las niñeces tenemos una responsabilidad importante. Tenemos que ser creativos y creatives. Tenemos que ser capaces de plantear innovación. En ese marco surge esta investigación doctoral que además fluye desde Subercaseaux College, que es el colegio donde yo trabajo actualmente, con todo un escenario de promoción y protección de los derechos humanos que llega a la Universidad Metropolitana de Ciencias de la Educación y que está propuesta para ser levantada desde los sitios de memoria de Santiago de Chile. Entonces estamos hablando de una articulación interinstitucional que va en directo beneficio de nuestras niñeces. Y además está actualmente apoyada por la beca de Ana Frank, de la Casa de Ana Frank. Por eso estamos acá. En este escenario
yo he realizado, y que es lo que les voy a contar ahora, yo he realizado una revisión sistemática de las distintas experiencias de memoria realizadas en Latinoamérica. Y hay algunos elementos que tenemos en común. Yo sé que no los ven, yo sé que no se leen, pero no se preocupen. Bueno, ahí tenemos 4 elementos y que tienen que ver con la estigmatización de las edades menores, en especial de la juventud en adelante. Primero, se demoniza y se intenta generar animadversión a sus propuestas. No tienen la experiencia suficiente, no saben suficiente. Además, ¿hasta dónde son capaces de llegar? La juventud no tiene límites. Cuidado, viene la incertidumbre. ¿Hay alguien que tenga certidumbre de cómo va a ser su próximo año? ¿Acá? Hoy día alguien comentaba en uno de los talleres que además eso es como constitutivo de Latinoamérica. Entonces, todo eso se exacerba, ¿verdad?, para generar este temor a que, no, en realidad los jóvenes ojalá no protesten, ojalá no levanten demandas. Y fin. Ahí sí. Bien, revisando además la bibliografía asociada, es decir, todo lo que se ha levantado en literatura para apoyar que estos discursos conservadores no tomen mayor fuerza y seamos capaces de vencer esta situación de subalternos en las que nos ponen, es posible levantar 4 pilares que nos recuerdan y que nos enrostran de alguna manera por qué es tan importante realizar acciones de pedagogía para la memoria que puedan combatir estos escenarios. Por una parte, va a generar una mayor consolidación de nuestras identidades, porque cuando trabajamos pedagogía para la memoria, ¿cierto?, le otorgamos un valor al territorio. Por lo tanto, soy capaz de consolidar mi propia identidad y eso va a generar un escenario personal de mayor ciudadanía activa y eso, al establecer redes, genera una mayor potencia en las poblaciones. Eso nos va a llevar a tener mayor agencia, mayor capacidad de agencia. ¿Qué significa esto? Ser capaz de comprender profundamente nuestros contextos para saber dónde es que podemos establecer los cambios. Y eso, al articularlo con nuestro propio proyecto de vida, es lo que nos va a dar este poder. ¿Para qué? Para poder fluir hacia la emancipación. Es decir, vamos a salir de esta autoconcepción y que obviamente se desprende de la realidad de víctima de escenarios de injusticia para poder concebirnos a nosotros mismos, a nosotras mismas como sobrevivientes de situaciones adversas y de esa manera poder tomar mayor capacidad de acción y por lo tanto de transformación. Un poco quizás por eso no quieren que se promuevan estas acciones, ¿verdad? Pero no importa, seguimos. Dentro de eso, entonces podemos retomar las palabras de Elizabeth Yellin cuando nos dice que la incertidumbre es una de los elementos que va a ser permanente en nuestras vidas, por lo tanto nos invita a abrazar esa incertidumbre. También podemos recordar las palabras de Spivak cuando nos dice, ok, hagamos hablar al subalterno. Cuando un subalterno habla, entonces inmediatamente le estamos dando la posibilidad de entrar al entramado del poder y sale, por consecuencia directa, de su situación de subalternidad. Por lo tanto, hacer hablar a las juventudes, hacer hablar a las niñeces, plantear a las niñeces como un posible puente de memoria. Las niñeces son capaces de elaborar la memoria a partir de sus propias experiencias y incluso para la adultez es más fácil vincularse con la memoria a través de discursos infantiles. ¿Por qué? Porque las niñeces pueden mostrar esto con distintos lenguajes. Y ahí volvemos al arte que yo sé que ha estado presente en distintas mesas y su posibilidad de
sensibilizar y de permitir la voz a distintos participantes. En este contexto y abarcando estos elementos, podemos decir con certeza que las acciones articuladas desde la pedagogía para la memoria pueden ser factores protectores y experiencias muy relevantes para poblaciones pertenecientes a distintos territorios. En ese sentido, quiero reforzar las palabras de mis compañeras acá del panel, de la importancia de escuchar la voz de los jóvenes, como decía Jessica, o lo que nos planteaba Diana, de invitar a cruzar este puente, salir de la subalternidad y avanzar todos juntos. Recién estábamos todos de pie, con frases tan cotidianas que uno dice, incluso hay momentos que uno casi no se las cuestiona. No, hay que insistir. Y lo mismo, y también reforzar esta idea de la educación entre pares, que ha salido mucho, que se sigue repitiendo, y lo importante que es que esos pares no necesariamente, o sea, no solamente deben hablar entre ellos. Tenemos que permitir ese diálogo para que su voz se empodere y de esa manera poder tener diálogos intergeneracionales. Porque qué valioso es que la adultez pueda dialogar con las niñeces validando su punto de vista. Lo mismo que las niñeces puedan participar y decir, sí, yo pude dialogar con el estudiante de secundaria, o incluso, ya perfecto, que vengan los expertos y dialoguemos todos juntos para plantear mejores futuros posibles. Eso por hoy. Perfecto. Sí, se coló ahí un papelito que decía 3 minutos, pero bueno, estabas embalada y no se vio, pero sí, era para cerrar así, nada, damos lugar a las preguntas. Conozco tu trabajo, después de todas formas Mario va a participar de todo el congreso, así que pueden convocarla, pueden seguir acercarle las preguntas. Yo de todas formas quería destacar que es autora también de un libro de relatos para contar justamente cómo se cuenta, cómo contar la dictadura a las niñeces, a las personitas más pequeñas que tenemos. Lo que utiliza es justamente la creatividad, la imaginación, para justamente acercarles los relatos de memoria, nuestras memorias, nuestros pasados que tanto en Chile como en Argentina fueron tan dolorosos. Marie lleva a cabo un proyecto hermoso que es cómo contar, cómo relatar a esas niñeces estos pasados tan dolorosos, ¿sí? Y lo hace de una manera dulce, amorosa, hermosa. Y acá, bueno, claramente lo que anoté es de toda la presentación es promoción desde la niñez, es promoción de los derechos, ser portadores, empezar desde tan pequeños, ¿no? Así que el próximo año, un congreso de niñeces, de niños. Bueno, tenemos 3 minutos para recoger 2 preguntas. Sé que están cansados, pero quizás tienen ganas de hacer alguna pregunta a los expositores, a las expositoras de hoy. Dale, para que veo si hay alguien más. Ahí está, genial. Decí tu nombre y fuerte si querés. Un minutito, así recogemos. Sí. Discúlpame, la otra pregunta, sí, vamos todas. Nombre fuerte.
Dale, Maxi. Ok. Bueno, si les parece bien, empieza Diana y continúa Mariela, pero tanto Angie como Jessie pueden también hacer sus últimos comentarios en base a la exposición del resto. Bueno, yo no hablé tanto de justicia restaurativa, que es súper interesante, pero bueno, era poco el tiempo. La justicia restaurativa definitivamente es voluntaria. Nadie está obligado a hacer justicia restaurativa. Lo que sí, los procesos de justicia restaurativa son absolutamente sanadores. Y la palabra sanar la dijo la ONU, porque cuando habló de justicia restaurativa dijo que era una respuesta más evolucionada a cómo afrontamos los delitos. ¿Y por qué? Porque en la justicia restaurativa pensamos en 3 R's, que es el reconocimiento, la responsabilización y la reparación. Y hay algo muy importante, pues en la justicia restaurativa, que por supuesto son procesos que se realizan tanto con las víctimas, con el victimario, pero con la comunidad incluida, procesos que acá en la Argentina inclusive hemos hecho con víctimas subrogadas y están en la justicia amparados, porque hemos articulado muchas veces con la justicia en estos procesos. Lo que vemos fundamentalmente son grandes transformaciones. La justicia restaurativa se puede aplicar a cualquier delito, pero no a cualquier persona. No todas las personas estamos preparadas o necesitamos lo mismo, porque la justicia restaurativa también parte de saber realmente las necesidades. Ahora, si vos me decís, yo creo que es mucho más importante que el castigo, que no estoy hablando de impunidad, pero estoy convencida que es mucho más importante que pensar en el castigo, es pensar en el daño hecho. Y a partir de ahí es donde podemos empezar a pensar en todas las partes que estamos involucradas. Porque el castigo, de última, piensa solamente en el victimario y en cuánto tiempo puede ir a la cárcel. Bueno, la carta de ofrecimiento de la justicia penal es muy corta, ¿no? Multa, inhabilitación, prisión y después vemos cuánto. Pero la justicia restaurativa es absolutamente creativa y abarca muchísimas otras aristas de reparación. Y entonces es muy importante que la persona a la que se le ha causado un daño sepa cómo se sentiría reparada y la persona que ha causado un daño cómo podría reparar. Esas son, creo que son preguntas muy básicas que nos podemos hacer y solo lo podemos hacer en escenarios restaurativos, que no es el escenario del juicio común donde los protagonistas son el juez, el fiscal, el defensor. Acá los protagonistas son las partes, la comunidad. La facilitadora o el facilitador del diálogo también es secundario. Lo que sucede ahí es otra cosa, interpela otras racionalidades y otras emociones que llevan a otros diálogos. Gracias. Muchas gracias. Mari. Bien. Quiero comenzar agradeciendo las preguntas porque permite abarcar, me pasa siempre que planteo esta investigación, es como controversial. Entonces, vale la pena ir elaborando estos detalles que a veces quedan fuera y que son muy relevantes. En el contexto negacionista actual, yo la verdad es que me atrevo a decir que es una amenaza el negacionismo así directamente en todos los escenarios. Y me tomo de las palabras de Andreas Huyssen, quien nos recuerda que debemos elaborar nuestros pasados para poder plantear futuros mejores.
Y en ese sentido, el negacionismo nos quita esa posibilidad, nos quita nuestro pasado. Y eso es complicado porque todos tenemos derecho a nuestra historia, es parte de nuestra identidad. Entonces, pensar un poco también en las políticas de transición. Bueno, nosotros lamentablemente tenemos una historia compartida de fuertes dictaduras y esas políticas de transición debieran invitarnos a elaborar ese pasado común, no a negarlo, no progresismo, vamos a mirar hacia adelante, no te quedes en el pasado, ¿cierto? Es importante esa elaboración. Y ahí voy a articular con la segunda pregunta. ¿Cómo invitar a las niñeces a esta elaboración? Demos el segundo paso, ¿cierto? Estamos elaborando, pero ¿quiénes? Bueno, en este caso el planteamiento es desde todas las edades. Y desde ahí uno de los desafíos más grandes es, y más recurrentes además, es el cuestionamiento hacia el adoctrinamiento. Pero entonces tú los quieres agarrar más jóvenes para poder adoctrinarlos antes. No es eso. No es eso, porque ¿qué es lo que plantea la pedagogía para la memoria? No es vamos a revivir lo que ocurrió o yo te voy a contar, quiero que entiendas los marcos históricos. Sí, parte de eso también. Quiero que conozcan que se comprendan a profundidad los marcos históricos que corresponden a aquella época que estamos rememorando, ¿cierto? Pero ¿para qué? Para lograr una comprensión profunda, para saber por qué estoy viviendo hoy en día lo que estoy viviendo. ¿Saben ustedes? Hicimos, dentro de esta investigación, hicimos consultas a más de 1000 niños, desde desde los 5 años hasta los 11 años. Y dentro de sus preocupaciones recurrentes en Chile estaba, bueno, conocían sus derechos, ¿cierto? Ya, sí, me gusta, pero yo tengo derecho a la salud, a tener buena salud. ¿Pero por qué tengo que esperar 5 horas a que me atienda el médico? Y entonces uno dice, ahí es parte de su escenario que les generan tensiones y que ojalá pudiéramos dialogar de dónde vienen esas políticas de salud. Y es importante que puedan preguntarlo. Y entonces así vamos elaborando situaciones estructurales, políticas complejas, como decía Yelin, y que sepan que cada vez que levantan una pregunta van a obtener una respuesta que vamos a ser receptivas a sus inquietudes y de esa manera crecer como niños, jóvenes, adultos, opinantes, participativos, ciudadanía activa y entonces críticos. Bueno. Angie, Jessy, ¿estamos? Bueno, no quería dejar de darles la palabra si querían hacer algún comentario final. Yo sí. Muchas gracias a todos por la escucha atenta, por el respeto, el compromiso, la escucha que tuvieron hoy. Les comento que estamos dando por finalizado el segundo día del Congreso, con mucho éxito. Salió todo bien. Info importante, nos vamos de paseo, empieza la parte relajada, así que espero que tengan ganas de caminar. Los van a dividir en 3 grupos, así que tranquilos, tranquilas, así cada grupo realiza una visita. Muchas gracias Diana, muchas gracias Mariela, gracias Jessy, gracias Angie, nos vemos luego.